Atenderán el problema. Presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para solucionar la crisis del sector salud. Déficit presupuestario. Rectora de la UCB, Cecilia García Rocha, aseguró que la universidad ha sobrevivido sin el 60% de su presupuesto. Protección social. Canciller Jorge Arreaza ratificó compromiso del gobierno con la salud de todos los venezolanos. Unidad Nacional. Presidente del partido Puente, Irán Gaviria, lamentó fenómeno de hiperinflación que afecta a los venezolanos. Operativo. Detenidos 5 ciudadanos tras incautación de una aeronave utilizada para el tráfico de droga. A consulta popular. Parlamento de Cuba aprueba proyecto de nueva constitución que garantiza la propiedad privada. Violento temporal. Al menos 20 personas murieron en Vietnam tras fuertes inundaciones. Más allá del amor, la película venezolana que llegó para quedarse. Siempre te lo decía, niente paura. Y ahora el que teme soy. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, buenos días. Bienvenidos a una nueva hora más de información en Noticiero Venevisión. Comenzamos la emisión matutina y nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para ver cómo amanece Venezuela. Y esta vez lo hacemos en el estado Bolívar, en donde más de 600 familias han resultado afectadas por la crecida de los ríos luego de las recientes lluvias. Allí nuestro compañero Enderson Pérez nos trae los detalles. Buenos días, Enderson, te escuchamos. Buenos días, amanecemos en Bolívar, donde el director de Protección Civil, Ángel Rodríguez, informó sobre la crecida de los ríos. Además, detalló que 689 familias han sido afectadas por esta situación. Por otro lado, se pudo conocer que el alcalde Tito Oviedo, en conjunto con la gobernación del estado Bolívar, se encuentran realizando planes integrales para beneficiar a las familias afectadas. Desde el estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. Gracias, Enderson. Es momento de trasladarnos al estado Táchira. Allí el contacto lo hacemos con nuestra compañera Mariné Glot. Él nos trae información en materia de salud. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Corposalud registra un déficit de 77% de profesionales de la enfermería en el estado Táchira debido a la diáspora en Venezuela. Autoridades médicas indicaron que solo cuenta la entidad andina con 23% del requerimiento de enfermeros, por lo que ha sido recurrente la desasistencia de áreas especializadas en los principales nosocomios regionales. Corposalud reiteró que no cercenará las protestas que realizan los agremiados. Sin embargo, exhortó al cumplimiento de los protocolos de ley sin afectar a los pacientes. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que el alcalde de la ciudad de Maturín, Wilfredo Ordaz, encabezó un acto de graduación de 350 niños que conforman los jardines de infancia en esta entidad. Ordaz destacó que estos infantes son el futuro de Venezuela, dando satisfacción a sus padres y representantes. El alcalde de Maturín agradeció a los educadores y educadoras de cada uno de estos jardines de infancia del municipio por su loable labor de educar. Esta actividad se realizó en la Casa de la Cultura Inícita Aceituno, donde se pudo presenciar actos y bailes culturales bajo la dirección de Romer Bottini. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Alexis. Ahora nos trasladamos a los estados Guárico y Barinas. El primer contacto lo establecemos con nuestro compañero Eliezer Hernández. Él nos presenta información en materia habitacional. Adelante, Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, con información en materia habitacional, porque los habitantes de la comunidad Lomas del Morro aseguran que 70 familias esperan aún la culminación de sus viviendas debido al retraso en la construcción de un proyecto que era adelantado por PDVSA en el lugar. Indicaron que además no cuentan con los servicios públicos como suministro de agua y alumbrado público, situación que va en detrimento de su calidad de vida. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muy buenos días. En Barinas, específicamente en Santa Bárbara de Barinas, el municipio de Ezequiel Zamora, la Guardia Nacional logró
incautar más de 50 kilogramos de presunta marihuana, luego de llevar a cabo una acción envolvente en todo lo que sería el punto de control. Pero además de ello, logran notar una serie de situaciones que se presentan con el conductor de un camión que permite incautar la presunta droga. Información de este tipo estaremos llevando a ustedes en nuestras siguientes emisiones. Desde el estado de Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Gracias, Wilmer. Nosotros finalizamos nuestro recorrido en el estado Yaracuy, en donde se realizó la 13ª edición de la FILBEN. Nuestro compañero Joel Vargas nos amplía. Buenos días, Joel, te escuchamos. Hola, buenos días. Acá en el municipio Peña se llevó a cabo la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro FILBEN Capítulo Venezuela, donde se presentaron más de 1.500 obras y títulos que el lector pudo adquirir a precios totalmente accesibles. También fue el momento propicio para el bautizo de libros de autores netamente de acá de la región. Esta es una actividad que se llevó a cabo gracias a la alcaldía de Peña y el equipo de la Dirección de Cultura tanto regional como municipal. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Gracias, Joel. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó más de 290 millones de euros con el fin de importar medicamentos e insumos para recuperar el sistema público de salud en el país. Quiero hacer una gran revolución dentro de la revolución en el sistema público de salud. Llegó el momento. Recuperar, articular y fortalecer el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales integralmente. Y atender, levantar y recuperar integralmente todo el sistema del Ministerio del Poder Popular de la Salud. Y el sistema hospitalario nacional, columna de recuperación. El jefe de Estado aseguró que la crisis actual que atraviesa el sector se debe al bloqueo económico que ejercen potencias extranjeras contra Venezuela. Todo el mundo sabe que el gobierno de Estados Unidos nos tiene secuestrado 1.400 millones de dólares. Y ese dinero era para comprar medicinas en buena parte. Nos lo secuestró en Euroclear. Nos lo secuestraron. La Unión Europea nos secuestró 1.400 millones de dólares. Y después hablan de ayuda humanitaria. Hipócritas, fariseos. Pero Venezuela va a salir adelante a pesar de ustedes. Vamos a salir adelante. Tenemos los planes, el espíritu, la voluntad y los recursos también. Vamos a salir adelante. El primer mandatario nacional anunció además la celebración de un Congreso Nacional de Salud los días 25 y 26 de agosto, encuentro en el que representantes de todo el territorio nacional debatirán diferentes propuestas para definir el fortalecimiento y la recuperación completa del sistema sanitario. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, aseguró que la principal casa de estudios del país ha sobrevivido con un déficit presupuestario de más del 60% durante los últimos años, situación que a su juicio afecta no solo a docentes, sino también el desarrollo de actividades dentro de la institución. Arocha precisó que del monto solicitado solo es aprobado por el Ejecutivo Nacional entre el 35 y 38%, de los cuales la gran mayoría va dirigido a los sueldos y el restante a providencias estudiantiles como comedores, transportes, tecnología y actividades de investigación. Garantizó estar dispuesta a dialogar con el gobierno nacional y todos los sectores de la sociedad civil para solucionar los problemas que actualmente atraviesa la UCB. Ante la falta de profesores que presentan las universidades, Arocha aseveró que los mismos se jubilan para buscar otras vías y condiciones que mejoren sus ingresos mensuales. El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que a pesar de las conspiraciones internas y externas contra Venezuela, el gobierno nacional no dejará de garantizar la protección social al pueblo. El mensaje lo dio a conocer luego de la reunión de trabajo que sostuvo el jefe de Estado con el Gabinete de Salud, donde aprobó una serie de recursos monetarios para la compra de insumos y medicamentos de alto costo, así como para la recuperación del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, Dr. Gilberto Rodríguez. En este sentido, Arreaza destacó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, continuará velando por la protección de todos los venezolanos.
Y el diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, advirtió que el Banco Central de Venezuela evalúa la posibilidad de posponer nuevamente la entrada en vigencia de la reconversión monetaria prevista para el próximo 4 de agosto. Guerra aseguró que la decisión se tomaría basada en que varias casas impresoras ya enviaron algunas remesas al Banco Central de Venezuela, pero que aún no han llegado a la banca los billetes correspondientes al nuevo cono monetario. Resaltó que dicha acción es un indicador de que el instituto emisor va a posponer su aplicación de quitarle los 3 ceros a la moneda. Indicó que la falta de información al país por parte del gobierno nacional acentúa la gravedad de la situación económica de la nación. En otro tema, el Parlamento de Cuba aprobó un proyecto de nueva constitución que reconoce el mercado y la propiedad privada como parte de su economía socialista y que será sometido a referendo nacional. El nuevo texto constitucional fue aprobado por unanimidad en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de ese país. El proyecto pasará ahora a discusión popular del 13 de agosto al 15 de noviembre. Entre las novedades más destacadas del proyecto de la reforma de la Constitución cubana, cuyo texto actual data de 1976, se encuentran la eliminación de las referencias al comunismo, el reconocimiento de la propiedad privada, la designación de un primer ministro y la modificación de la definición de matrimonio, lo que abre las puertas a los enlaces entre personas del mismo sexo. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que la guerra comercial desatada por los aranceles de Estados Unidos tendrá consecuencias en el crecimiento mundial y que el Producto Interno Bruto global podría sufrir una caída. Así lo afirmó Lagarde durante la cumbre financiera del G20 que se realizó en Buenos Aires y que reunió a ministros y presidentes de los bancos centrales de las principales economías del mundo. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de 3.9% en la economía mundial durante 2019, pero advierte sobre los efectos negativos de los aranceles lanzados por Estados Unidos y los recíprocos adoptados por China, la Unión Europea, Canadá y México. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que su país mantendrá la postura de incrementos de aranceles como estrategia para presionar por una relación más equilibrada con sus socios. Por esto, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, pidió a Estados Unidos respetar a sus aliados y a las reglas multilateralistas. Enfatizó que el comercio mundial no puede basarse en la ley de la selva. A las 6:43 de la mañana hacemos una primera pausa. Al regreso volvemos con más información. Seis y 46 minutos de la mañana, continuamos con más información. El presidente del partido Puente, Hiram Gaviria, lamentó la hiperinflación a la que aseguró están sometidos los venezolanos. La hiperinflación, el fenómeno del alza intempestiva de los precios, diariamente se duplican, se triplican, está erosionando el poder adquisitivo y el bienestar de la población venezolana. Esto se expresa particularmente en los mercados populares, en el renglón de alimentos. Venezuela debe salir del proceso hiperinflacionario. Para eso hay necesidad de un cambio en la conducción política del país. En la medida en que haya nuevas políticas económicas, la hiperinflación, es decir, el hambre, serán abatidos y hay necesidad para ello de un gran frente, de la unidad nacional para aumentar el poder adquisitivo de la población y generar bienestar. Estas declaraciones las emitió durante un recorrido en el mercado periférico de caña de azúcar en el estado Aragua. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se comprometió a reactivar la Comisión Especial del Poder Plenipotenciario que investigará el sicariato de más de 300 campesinos y los diversos desalojos. Cabello indicó que ha recibido diferentes denuncias y propuestas de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora para solucionar este problema, por lo que aseguró tomará acciones concretas esta semana.
En este sentido, denunció que sectores de la sociedad venezolana se han encargado de contratar a sicarios para acabar con la fuerza del trabajo campesino, por lo que instó a los constituyentes del país a seguir en pie de lucha por la soberanía y la paz del país. Este domingo, habitantes de El Paraíso cerraron el puente 9 de diciembre para manifestar su descontento por la falta de agua en la zona. Aseguraron que padecen esta situación desde hace ya varios días, por lo que exhortaron al gobierno nacional a tomar acciones correctivas. Justo después de una asamblea de ciudadanos liderada por el concejal Jesús Armas, un grupo de personas se concentró en el mencionado puente para iniciar la manifestación en contra de la deficiencia en el suministro del vital líquido. Indicaron que diversas zonas del área metropolitana de Caracas también presentan problemas similares. Más de 300 funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad se desplegaron en el estado Bolívar con el objetivo de garantizar seguridad a los ciudadanos. Nuestro compañero Anderson Pérez nos trae los detalles. Un dispositivo especial de seguridad para reforzar el patrullaje inteligente y los cuadrantes de paz se cumplió este fin de semana en el estado Bolívar en un recorrido por diversos sectores de la ciudad a fin de minimizar los índices delictivos y así hacerle frente a la delincuencia que azota a los habitantes de la entidad. Con este despliegue estamos seguros que vamos a lograr mantener una gran cifra que en el estado Bolívar ya se mantiene. Estamos por más de 1.100 delitos por debajo de los que se cometieron el año pasado. En el marco de las libertades, con el respeto de los derechos humanos y todo, con todo y eso, estamos haciendo una labor y hemos mantenido hasta ahora 1.100 delitos por debajo y creo que si continuamos de esta manera podemos mantener ese importante averaje. Las autoridades policiales aseguraron que actuarán por bloques priorizados, pues señalan que el índice de criminalidad con estos operativos ha reducido en comparación con el año pasado. Es un cronograma donde tiene que ver primero con la actuación en bloques integrados de los órganos de seguridad ciudadana de la Gran Misión Justicia Socialista en lo que son los cuadrantes que están priorizados para luego ir a los cuadrantes que están georreferenciados en otros niveles de criminalidad, pero sin embargo hemos logrado una reducción de los índices delictivos en comparación con la tasa que en el mismo periodo de tiempo se había visto el año pasado y eso es producto del trabajo integrador que todos los cuerpos de seguridad han realizado en este estado. Aseguraron que el objetivo es reimpulsar los cuadrantes de justicia y paz y así garantizar mayor seguridad a los ciudadanos. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Y en el estado Falcón fue incautada una aeronave que era utilizada para el tráfico internacional de droga. Así lo informó el director de la Oficina Nacional Antidrogas, general Juan Grillo. Grillo destacó que la operación fue organizada conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional a través del Comando de Zona, Comando Antidroga y el Comando de Acciones Especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Donde fue incautada una aeronave que había sido utilizada y que era utilizada para el tráfico internacional de drogas. De la misma forma, se detuvieron 7 ciudadanos, 5 de ellos colombianos y 2 venezolanos, y posteriormente vamos a realizar la destrucción de la pista dentro de la operación Boquete. Esta es una operación que se llevó gracias a una información suministrada a uno de los cuadrantes de paz del estado Falcón, uno de los 81, y procesada y convertida en información por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Grillo resaltó que desde el año 2011 han detenido y posteriormente destruido e inhabilitado 170 aeronaves. La presidenta de la Fundación Forjando Futuro, Gabriela Chacón, exhortó a los padres a prestar la mayor atención a sus niños y realizar actividades recreativas juntos a fin de reafirmar los valores familiares. Esto como parte de la campaña de prevención para alejar a los jóvenes de las drogas. Cada minuto que usted pueda compartir con los más chiquitos de la casa, eso hay que hacerlo. Realmente los fines de semana debemos tomar un espacio y estar con ellos en distintas diversiones. Ya comenzaron las vacaciones, tenemos que programarnos, tenemos que divertir, tenemos que buscarle para tener el ocio ocupado a nuestros adolescentes. Eso es muy importante. Así que vamos todos a buscar ese espacio, ese momento. ¿Para qué? Para divertirnos con ellos que necesitan de papá y mamá. La Fundación Forjando Futuro te recuerda que educar es prevenir. Bueno, gracias a Gabriela Chacón. Con esto hacemos una breve pausa. En breve venimos con más información.
De vuelta con más información. Al menos 20 personas han muerto y 16 están desaparecidas en Vietnam a causa de las intensas lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical Son Tin en la mitad norte del país. El temporal provocó avenidas de agua y corrimientos de tierra. Las lluvias también han provocado el derrumbe de un centenar de casas. Han inundado otras 4.000 y destruido unas 82.000 hectáreas de cultivo. Son Tin afectó el país asiático un mes después del paso de otra tormenta tropical que causó al menos 23 muertos y una decena de desaparecidos. Las tormentas y tifones son habituales durante la segunda mitad del año en Vietnam, donde el año pasado unas 390 personas murieron a causa de estos temporales. En Canadá, un tiroteo masivo en el barrio griego de Toronto causó la muerte de 2 personas, una de ellas el atacante y 13 heridos, según informó el jefe de la policía de la ciudad, Mark Saunders. La víctima mortal es una mujer joven, según indicó el oficial de policía en una rueda de prensa. Una niña de 9 años se encuentra también en estado crítico. El suceso se produjo en un restaurante del barrio de Riverdale. El tirador murió tras un intercambio de disparos con la policía, añadió Saunders, quien advirtió que aún es muy pronto para conocer los motivos del ataque. Bueno, seguimos en lo que pasa en el mundo. El Partido Popular Español eligió presidente a Pablo Casado, un político de 37 años sin experiencia gubernamental, para asumir el reto de ganar las próximas elecciones generales. Casado obtuvo el voto del 57% del Congreso Extraordinario del PP para derrotar así a la otra aspirante, la ex vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María, mano derecha de Mariano Rajoy en el Ejecutivo durante 6 años y medio. El nuevo líder del partido de centro-derecha español sucede a Rajoy, que decidió dejar la presidencia del PP y la política tras ser desalojado del gobierno el 1 de junio pasado, cuando perdió una moción de censura parlamentaria del socialista Pedro Sánchez. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que es inaudito y quizás ilegal que su ex abogado Michael Cohen grabase una conversación en la que ambos hablaban sobre pagos a una exmodelo de Playboy que decía haber tenido relaciones con el magnate. A través de su cuenta en Twitter, Trump aclaró que no hizo nada malo. El nuevo fiscal general de Perú, Pedro Chavarri, admitió que en su organismo existe corrupción, pero dijo que esta es manejable. El fiscal, que asumió el cargo el pasado viernes en una ceremonia muy cuestionada y a la que no asistió el presidente de Perú, Martín Vizcarra, considera que el principal problema del Ministerio Público peruano es la desorganización. Y en Estados Unidos, una mujer murió después de que un joven se atrincherara durante horas con medio centenar de rehenes e intercambiase disparos con la policía en un supermercado en el centro de Los Ángeles. En Colombia, al menos 3 grafiteros que habían ingresado ilegalmente a pintar vagones del metro de Medellín murieron al ser arrollados por un tren que realizaba el proceso operativo de revisión de toda la vía férrea. La empresa Metro lamentó que los jóvenes no hubiesen concertado su ingreso al sitio a desarrollar sus actividades. El accidente generó el cierre durante 3 horas de las distintas estaciones. Y en China, autoridades evacuaron a más de 220.000 personas de zonas costeras inundables ante la llegada a la región del este del tifón Ampil. El Servicio Meteorológico decretó alerta amarilla ante la llegada del fenómeno, el 10º de la actual temporada, cuyos vientos pueden alcanzar hasta 110 kilómetros por hora y con precipitaciones calculadas de hasta 180 litros por metro cuadrado. El comité organizador de Tokio 2020 presentó oficialmente a sus 2 mascotas olímpicas llamadas Mirai Towa y Someiti en un multitudinario evento en la capital nipona. El acto marca la cuenta atrás para la cita olímpica. Los personajes de estética futurista e inspirados en el anime representan la tradición y la innovación en el país asiático y serán el principal símbolo de la cita olímpica.
Bien amigos, y en los deportes les contamos que Venezuela se ubica cuarta en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, con 7 medallas de oro, 10 de plata y 19 de bronce obtenidas hasta ahora. Desde Colombia, nuestro compañero Gregorio Rojas Flores nos amplía los detalles. Buenos días, Gregorio. Así es, compañeros, buen día, qué gusto saludarles. Estamos en la parte alta de nuestro cuartel general de Venevisión aquí en Barranquilla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Muy temprano, por supuesto, para darles el resumen de lo que fue la jornada del sábado y la jornada del domingo para Venezuela. Una jornada productiva, ambas jornadas productivas, un fin de semana que dejó 36 medallas en total, 33 de ellas conseguidas, ya lo saben, en estos últimos 2 días. Son ya 7 medallas de oro que suma Venezuela. La cosecha más importante, la de la halterofilia, con 5 medallas de oro, 2 de Julio Mayora y Génesis Rodríguez el día sábado y una más de Ángel Luna el día domingo. Hablamos con él en exclusiva para Venevisión, dio estas impresiones. Mucha concentración y pues bueno, mucho entrenamiento, muy fuerte y pues bueno, estábamos entrenando para esto y se cumplió el objetivo primero que todo. También tuvo una cosecha importante la natación, 6 medallas conseguidas entre sábado y domingo. El domingo consiguió Isabela Páez la segunda medalla de oro para los deportes acuáticos en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Fueron también 2 medallas de plata y 3 de bronce conseguidas en estos 2 días. También tuvo una cosecha importante el patinaje, 5 medallas de plata, 5 medallas de bronce, sin embargo no lograron conseguir oro. El fútbol masculino ganó el día sábado 2-1 ante la selección de México en el estadio Romelio Martínez, a unas 7 cuadras de donde estamos. Rafael Dudamel y José Rafael Hernández hablaron con nosotros tras ese triunfo que se dio con tantos de los jugadores Johandre Orozco y Antonio Romero. Escuchamos sus declaraciones. Vinimos a jugar 5 partidos, ya hemos jugado el primero, lo hemos sacado de manera victoriosa. Hay que ir partido a partido, hay que ir jugando cada 90 minutos con mucha seriedad, con mucho aplomo, pero con mucha convicción. Hay que asumir ahora a Haití, que es un rival complicado porque es un equipo muy físico y esperamos volver a sacar los 3 puntos y luego pensar en El Salvador. La de este lunes va a ser una jornada muy interesante, con ciclismo de pista, buscando medallas, con el keirin, la persecución y la velocidad, tanto por equipos como individual. También va a estar en disputa, por supuesto, el round robin del béisbol. La halterofilia vuelve a buscar medallas, a seguir dando medallas importantes para Venezuela en el medallero. Una delegación venezolana que está en este momento cuarta a 11 medallas de oro de Cuba, que es tercera en el medallero. Desde Barranquilla, en la cámara, Lani Torrealba, Gregorio Rojas, Noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que no tiene cura. Es silenciosa y si no se diagnostica a tiempo puede producir un accidente cerebrovascular, infarto o enfermedad arterial periférica. Por eso hoy en Vida y Salud, ¿cómo podemos tratar y prevenir la hipertensión arterial? Generalmente la hipertensión arterial es una patología que puede presentarse en distintas etapas de la vida y eso es lo que nos obliga a nosotros a buscar cuál es la causa. Cuando se presenta en pacientes jóvenes, nosotros tenemos que descartar alguna causa secundaria. Si ya es un paciente pues, de mayor edad, mayor de 40, de 50 años y no hay ninguna otra causa, pues se habla de una hipertensión arterial esencial. Como es el caso de la señora Marianaís Fernández, quien a sus 55 años fue diagnosticada con hipertensión arterial, enfermedad silenciosa. En la mayoría de los pacientes no se presentan síntomas específicos y son diagnosticados al ser referidos por otras especialidades médicas. Pero en ella sí hubo algunos signos que le indicaron que algo estaba mal y debía asistir de inmediato a un especialista. Palpitaciones frecuentes. Asistí a un internista, luego de hacerme unos exámenes me remitió a un cardiólogo y allí se dan cuenta que soy hipertensa también. 120/80 son los valores normales de tensión arterial. A partir de 130 los especialistas ya se plantean un diagnóstico de hipertensión arterial. Los pacientes ya diagnosticados deben cumplir con los cuidados indicados, así no presente ningún síntoma. Recuerde que la tensión alta es un enemigo silencioso. Los cuidados van desde asistir a su consulta médica para primero establecer el diagnóstico de una forma precoz.
debe ser un paciente que si necesita medicamentos, pues iniciarlos y mantenerlos de manera continua. Realizar algún tipo de ejercicio preferiblemente aeróbico, el cual se debe realizar con cierta frecuencia en la semana. Cumplir por lo menos 150 minutos semanales de algún ejercicio aeróbico. Debe disminuir el consumo de sal, ¿okay? Preferir los alimentos a la plancha, pollo y pescado, la dieta básicamente fundamentada en vegetales, en frutas frescas y lácteos descremados. Los hipertensos también deben evitar el sobrepeso, el cigarrillo y el consumo de alcohol. María Anaís nos cuenta cómo es su vida cotidiana. Evitar en la medida de lo posible el estrés, porque con tantos problemas que hay actualmente no es fácil evitar el estrés, pero trato de hacerlo porque eso me altera y sé que puede ocasionarme mayores problemas de los que tengo actualmente. Mientras más altos son los valores de tensión arterial, mayores son los riesgos de daños al corazón. En algunos casos, con tan solo hacer unos cambios en su estilo de vida, como por ejemplo llevar una dieta saludable o hacer ejercicios diarios, puede ayudarle a mantener a raya la hipertensión arterial. Soy Joyce Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Las 7:06 de la mañana, hacemos una breve pausa. Así es, al regreso en Entrevista Venevisión nos acompaña José Agustín Campos. Ya está en el estudio el presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, COFAGAN, quien conversará con Ángel. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. De vuelta en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Sean bienvenidos a Entrevista Venevisión y recibimos en estudio a José Agustín Campos. Él es presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, COFAGAN. Bienvenido, José Agustín, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy bien. A usted por venir, porque es propicia la entrevista para hacer un balance de lo que ha sido el primer semestre del año, ya entramos en el segundo, y qué se viene para Venezuela en este segundo semestre del año en materia económica, de acuerdo a los índices de producción, especialmente en el área que usted maneja, agricultura y ganadería para Venezuela. Bueno, sí, un año realmente duro, un semestre realmente duro, donde el sector productivo nos estamos debatiendo básicamente en varias áreas, donde invertimos nuestro tiempo. Uno, una lucha incesante que tenemos contra la inseguridad, tanto la inseguridad contra el AMPA común y contra el AMPA organizada. Ahí invertimos parte de nuestro tiempo. Y en otro que invertimos parte del tiempo fundamental es en la consecución de los insumos, consiguiendo insumos por aquí, consiguiendo insumos por allá, esperando los insumos. Y la otra parte del tiempo lo invertimos entonces en los niveles de producción que corresponden a la actividad natural que nosotros hacemos. Entonces ha sido un semestre lleno de dificultades y, sin embargo, con todas las dificultades, nosotros, si algún valor agregado tenemos en el sector productivo venezolano, son las ganas que tienen los productores de seguir trabajando responsablemente, trabajando, y las condiciones naturales que tiene nuestro país para producir, lo cual hay que darle forma para, en términos definitivos, llevarle al pueblo venezolano, al pueblo consumidor, su tranquilidad para estabilizar todo lo que es la carestía, para estabilizar todo lo que son los elementos del bachaquerismo, para estabilizar todo lo que significa la falta de dinero en efectivo, para estabilizar el transporte, para estabilizar los insumos, para estabilizar los fertilizantes, y para ello deben tomarse políticas, por ejemplo, totalmente distintas a lo que se venía haciendo en forma convencional. Por ejemplo, nosotros planteamos en el tema de los insumos que deben entregársele directamente a los productores a través de alianzas estratégicas que puedan hacerse a los efectos que los insumos no se dispersen y a los efectos que puedan resolverse asuntos parciales en algunos circuitos productivos para ir rebanando a la inflación. Yo creo que desde el punto de vista del combate clásico contra la inflación, el combate ortodoxo contra la inflación, que no ha dado resultados, se deben en el área alimentaria, por lo menos en el área agroalimentaria, reconstruir parcialmente algunos circuitos productivos, como por ejemplo
el tema de las hortalizas, el tema de la yuca, por ejemplo, dirigir allí con eficacia los insumos, dirigir allí con eficacia los recursos y una vez que se abastezcan plenamente en esos circuitos, nosotros pensamos que la inflación puede empezar a mermar y puede empezar a salir los componentes de la inflación y sus derivados de la vida de la gente. ¿Qué digo con sus derivados? Bueno, que la inflación no solamente lleva dentro de sí sus elementos tradicionales, sino que lleva otros componentes explosivos como la especulación, por ejemplo, bueno, que convierte a los salarios de la gente en sal y agua. Entonces, el mensaje para nosotros, si bien que reconocemos toda esta serie de calamidades que estamos viviendo en los sectores productivos, también decimos que hay un sector productivo que está trabajando, que sigue trabajando y que no renuncia bajo ninguna circunstancia a las actividades naturales a la cual está destinada en el campo venezolano. Ahora, pero son varios temas. Usted nos habla de reducir, digamos, la inflación. Hay líneas de distribución en cuanto desde el productor, el agricultor, el que surte las semillas, por ejemplo, los fertilizantes, hasta que llega el producto a la mesa de la casa. La semana pasada estuvimos conversando con el presidente, con el alcalde de Camagüey, y nos decía que pudieran vender un kilo de carne regulado en 1.800.000 bolívares allá. Pero vemos actualmente en los mercados que está entre 6 y 8 millones de bolívares y hasta más, un kilo de carne. ¿A qué se debe esto? Y vamos a entrar también con el tema de la regulación de los precios. Bueno, fíjese, el asunto de la carne es que producir carne no es meter unas vacas en un potrero, en unos montes y dejarlas ahí. Bueno, coman monte, coman piedra, coman mastranto, coman lo que encuentren. Sino que lo único que nosotros no hacemos, y yo lo he dicho en varias oportunidades, con las vacas, es que ni las llevamos a la escuela, ni les cepillamos los dientes. Pero el resto, eso es una actividad que conlleva una serie de elementos que son de obligatoria aplicación, como lo es el caso de los fertilizantes para los pastos, del alimento concentrado, de la medicina veterinaria, del aceite para los tractores, bueno, de los insumos para los tractores, de los discos de rastra. ¿El gobierno garantiza esos insumos? Bueno, es que en este momento, con el tema especulativo, no hay nada donde uno vaya con certeza y con seguridad, ni a mercados públicos ni a mercados particulares, a conseguir el tema de los insumos, con contradicciones profundas que tenemos, por ejemplo, en algunos elementos. Nosotros que somos un país altísimamente productor de petróleo, la primera reserva de petróleo en el mundo, entonces no conseguimos aceite para los tractores ni aceite para los carros. Entonces, cuando llegamos a las profundidades de por qué no conseguimos los aceites, el pueblo de Venezuela, es porque, bueno, no se producen los aditivos en el país. Entonces, tuvimos hace 100 años una actividad petrolera que no se ocupó aguas abajo de garantizarle a la gente una real soberanía petrolera, es decir, una nacionalización petrolera chucuta, porque así como el país petrolero fue capaz, la dirigencia petrolera y la gerencia petrolera fue capaz de montar, por ejemplo, Citgo, que fue una línea petrolera correcta a nivel internacional, bueno, pero no fueron capaces de montar la fábrica de los insumos para tener esos elementos tan vitales en el desarrollo de la vida diaria. Que influye también en esta cadena que estamos hablando, la estructura de costos. Claro, entonces todo eso influye en la cadena, en la estructura de costos. Entonces, asimismo, en la misma dirección, los fertilizantes. Entonces, un saco de abono se está cotizando hoy en los mercados privados a 25 millones el saco. O sea, una tremenda contradicción porque nosotros somos productores de fertilizantes por nuestra condición de país petrolero. Entonces, mientras no haya una organización, mientras no se organice el sistema de precios en los insumos para producir, entonces muy difícil que tengamos queso estabilizado, que tengamos leche estabilizada, que tengamos carne estabilizada, que tengamos caraota, que tengamos agricultura vegetal estabilizada, y por eso es que nosotros proponemos resolver parcialmente algunos circuitos, porque resolviendo el tema, por ejemplo, de la doméstica caraota o de la doméstica yuca, para que no le llegue a precios exagerados y especulativos al pueblo, bueno, nosotros pensamos que la inflación, por lo menos en el área alimentaria, podemos irla rebanando y podemos irla estabilizando y le vamos devolviendo no solamente fortaleza al sector productivo, sino también
confianza y seguridad a los consumidores, que somos todos los venezolanos. Son muchos insumos, pero especialmente usted mencionaba el tema del queso. A veces puede superar incluso el kilo de queso el precio al kilo de carne. ¿Qué puede pasar si una persona con un salario mínimo integral no puede costear estos rubros? ¿Cómo se logra entonces un plan 50? ¿Qué ha pasado con el plan 50? ¿Han estado ustedes en comunicaciones con el gobierno? ¿Y cómo llegar allí si se revisa toda esta cadena de producción y comercialización? Nosotros estuvimos reunidos en este momento en las mesas de los precios acordados. Allí se han hecho unas aproximaciones importantes, pero las reuniones deben continuar en las próximas semanas, supongo. Y uno de los elementos que nosotros hemos venido planteando siempre para estabilizar los precios en algunos rubros son realizar políticas de comercialización directa, es decir, directamente de los productores a los consumidores. Allí se necesitan unos apoyos logísticos importantes, pero una vez que se establezca una política de comercialización directa, salen de la cadena de la comercialización de la carne por lo menos 3 actores, y ello repercute en un 35% más barato ese insumo que sería trasladado a los consumidores. Entonces, pero esto tiene que hacerse a través de políticas públicas, porque a través de formas aisladas esto no surte un impacto positivo, pero si se hace a través de políticas públicas organizadas, coherentes, donde incluso a través del decreto de emergencia económica se le pueda dar apoyo institucional a los productores para que de terceros países se traigan los insumos que necesitamos aquí en Venezuela, nosotros empezamos a rebanar la inflación y empezamos, yo digo, a ganarle la partida a la inflación, más allá de las leyes económicas, más allá de las teorías clásicas, pero esto hay que hacerlo y hay que iniciar el primer paso para ello. Entonces, estas políticas de comercialización directa, nosotros las hemos hecho con buenas experiencias en estados, por ejemplo, como Monagas, bueno, y allí es una forma de fortalecer el poder adquisitivo de nuestra gente. Presidente, ¿qué se puede esperar para ya estos últimos meses del año, entrada ya lo que viene, la temporada decembrina? ¿Qué productos o qué rubros deberían ser regulados? ¿Cuáles no? ¿Cuáles serían los precios de la carne, por ejemplo, del arroz, del azúcar? Muy importante también, que lo han tratado en algunas manifestaciones en propia sede del Ministerio de Agricultura. ¿Qué se espera para lo que viene? Nosotros planteamos, por ejemplo, en el tema del azúcar, nosotros consumimos 1.050.000 toneladas de azúcar al año y se producen 500.000 toneladas o 600.000 toneladas. Hay un déficit de 400 o 500.000 toneladas al año. Mientras haya ese déficit, por supuesto que la estabilización es muy difícil. Pero ¿cómo se estabiliza esto? Bueno, sembrando 100.000 hectáreas adicionales de caña de azúcar en Venezuela, que lo podemos hacer en todo el mosaico agroproductivo de todo nuestro país, es decir, 10.000 en Monagas, 5.000 en el Zulia, y esa es la salida para estabilizar el tema del azúcar. En el tema, por ejemplo, de la caraota, nosotros consumimos 120.000 toneladas de caraota al año, bueno, y estamos produciendo 40.000. Entonces hay un déficit de 50 o de 60.000 toneladas que tenemos que resolverlo a punta de producción nacional para estabilizar. En el caso de la leche, el país requiere 10 millones de litros de leche diario y estamos produciendo 4 o 5 millones de litros diarios. Nosotros tenemos un plan de 100.000 hectáreas bajo ganadería de leche bajo riego para estabilizar la producción de leche en términos inmediatos. Porque la única forma de resolver el tema de la especulación, de los precios, del bachaquerismo, de la carestía, de la escasez, la única forma es a punta de producción nacional. Y Venezuela tiene cómo hacerlo. Hay cultura de trabajo agrícola en Venezuela, hay cultura productiva, hay infraestructura. Fíjate que la capacidad de recepción de leche diario en Venezuela es de 11 millones de litros de leche diario. Es la capacidad tanto del sector público como del sector industrial. Es decir, que la única forma, no hay una receta mágica, la única forma es a punta de producción nacional. Por eso, este plan que nosotros estamos haciendo, de resolver parcialmente algunos circuitos, si al sector productivo se le garantiza el entorno, se le dan los insumos. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, en materia de seguridad, que los comandos rurales de la Guardia Nacional, que debo decir han venido haciendo un trabajo importante en buena parte del país, que se instalen los comandos rurales de la Guardia Nacional en todas las parroquias productivas de Venezuela. Nada más con ese hecho aumenta la productividad, porque se controla el AMPA y el productor
puede ejercer su actividad con la tranquilidad, bueno, que se requiere y no con la zozobra, que lo llamen, que lo vacunen, que lo extorsionen, que lo amenacen, que lo roben, donde, por cierto, quien tiene más que perder son los pequeños productores, porque imagínense ustedes que a un pequeño productor le roben un transformador, o que a un pequeño productor le roben un alternador, o le roben un arranque, o le roben el motor de un tractor, como está sucediendo, o le roben una red a un pequeño productor, una red que hoy vale un capital. Otro planteamiento que nosotros estamos haciendo es que regrese, que el Ejecutivo establezca, o los sectores privados, el seguro agrícola para las zonas productivas, para proteger cosechas en los centros de producción, semovientes en los centros de producción y en los traslados también, porque es muy difícil. El AMPA viene arrinconando a las zonas productivas, a los sectores productivos, y ello, por supuesto, que contribuye con todo lo que significa la desestabilización en los sectores productivos. De manera que yo le diría al pueblo venezolano que estamos a tiempo, ya estamos casi en diciembre, pero estamos a tiempo de garantizarle al pueblo venezolano los perniles, produciendo cochinos en forma no convencional, sino a través de potreros, no confinados, sino en potreros, con alimentos distintos a los balanceados, tales como la yuca y la batata, bueno, y allí con producción nacional. En este tiempo que queda, se le podría garantizar los perniles a los venezolanos, solo que ello tiene que hacerse a través de una política pública. Son las propuestas que surgen desde la presidencia de Confagán. Yo quiero invitarlo para una próxima oportunidad a ver qué resulta de todas estas propuestas, reuniones con el gobierno, si se da el Plan 50 y cómo se va a ejecutar. Gracias por venir a la entrevista de Venevisión. Siempre a la orden. Gracias a José Agustín Campos, presidente de Confagán, por compartir con nosotros esta mañana en nuestro segmento de opinión. Con esto hacemos la pausa. Al regreso tenemos estrenos y estrellas con Karielis Cuadros. Quédese allí. Julio Hernández se encuentra hospitalizado en el Instituto Clínico La Florida y se necesitan con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al centro de salud o comunicarse a los teléfonos que están en pantalla, 0424-958-2809 o 0212-408-4608. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana, soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del séptimo arte con Hotel Transilvania 3, película que lidera la taquilla nacional. La pandilla de monstruos está de vuelta y esta vez sabremos cómo disfrutan sus vacaciones. Maeve sorprende a su padre con un viaje en un crucero de lujo para monstruos, así que Drácula no tendrá otra alternativa que tomarse un descanso de su trabajo en el hotel. Pero no irá solo, porque su hija, su yerno, su nieto y el grupo de amigos formado por la momia, el hombre lobo y el gelatinoso Blandy se unirán a esta aventura en barco, donde el conde vampiro conocerá a Erika, la misteriosa capitana de la embarcación con la que intentará vivir un romance. Sin embargo, las cosas se complicarán cuando descubra que ella es en realidad la descendiente de Van Helsing, el archienemigo de Drácula y de todos los monstruos. ¡Ahora vuelvo! Seguimos con la película de superhéroes Ant-Man y la avispa. Después de unirse al bando de Capitán América en Civil War, Scott Lang, más conocido como Ant-Man, deberá aceptar las consecuencias de sus acciones como superhéroe. Mientras lucha por equilibrar su vida familiar y su responsabilidad como Ant-Man, Scott tendrá una nueva misión: aprender a trabajar junto a Hope, mejor conocida como la avispa, para poder enfrentarse a una villana conocida como Fantasma, que ha robado la tecnología de Pym y amenaza con destruir al planeta. Dr. Pym, I actually heard what happened to you. You opened up the quantum realm. That's when this crazy creepy ghost like walks through walls and stuff. Stole your tech. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Bueno, muchísimas gracias, Karielis. Nos vemos en la emisión meridiana. Con esto llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Nos vemos en breve. En primer contacto con más titulares, nuestro Rincón del Cielo.